acuerdo? Para que pueda respirar. Es que el médico tratante le tendrá que drenar el aire, tendrá que este parénquima pulmonar expandir y la neumonía tratarse e intentar que ese niño resuelva su situación, su problema, ¿no es cierto? Es así. Entonces, ¿cómo es que yo estoy viendo todo esto? Solamente con densidades, porque alguien me enseñó, me dijo, ¿sabe qué? Todo lo negro es aire, todo lo blanquito es densidad de partes blandas, y sencillamente lo más oscurito que por ahí puede haber es densidad grasa. Y todo lo que está surcando y densidad cálcica es hueso. Se acabó. Y con eso yo tengo que empezar a leer mi placa radiográfica. En realidad la placa radiográfica es puras diferencias de densidades. Entonces, por eso tengo que saber. Si yo no sé de densidades, es imposible que pueda leer una placa radiográfica, ¿no? Entonces diré, miren, acá está L, es obviamente pues un marcador, es metálico. Por eso es que brilla mucho más, ¿de acuerdo? ¿Y por qué acá tengo una imagen media como que fuera, no sé, con una base media lineal, ¿no? Puede ser que le hayan puesto un protector a nivel del cuello, de repente, no sé, un collarín cervical, quizás podría ser, quizás solamente es parte de su mandíbula, ¿no? Superposición de imágenes, no lo sé. Igual, en esta imagen, en el lado derecho, en mi lado derecho, está pues el abdomen. ¿Qué es lo que me llama la atención? Si yo sé diferencia de densidades, diré, esta parte inferior es la vejiga. ¿Por qué la vejiga? Porque tiene densidad radiopaca y es redondita, ¿de acuerdo? Al costado hay densidad aire, será pues el recto. Y por acá, este será pues sigmoides, porque acá hay aire, ¿no? Se superpone con la columna. Y en esta parte está pues el psoas, que tiene también una línea, miren, psoas derecho y a este lado psoas izquierdo. Y esta zona, que ustedes pueden visualizar y se los voy a dibujar, ¿de acuerdo? Es pues nada más y nada más que cosa, es el riñón izquierdo. Miren, se ve parcialmente la silueta del riñón izquierdo. Esa silueta del riñón izquierdo me da la impresión de que fuera muy grande. Y acá tengo la pelvis renal. Ustedes cuando han llevado anatomía han visto que la pelvis renal, de acuerdo, han disecado y todo eso, y han visto que no es tan grandote, ¿no? Entonces, miren, este riñón es grande. Entonces, ¿cómo estoy yo visualizando eso? La diferencia con el otro lado. Estoy visualizando por una radiografía simple y por densidades nada más. ¿Listo? Entonces, eso es la importancia de tener conocimiento de las densidades radiológicas. También mencionábamos de que, ¿de acuerdo? La evaluación radiológica tiene mucha importancia porque no es pues leerla como se me ocurra, ¿no? Y leerla al aire libre o en la ventana, ¿no? Es como que agarrara yo, por ejemplo, tengo acá unas placas radiográficas todavía antiguas, ¿de acuerdo? Entonces, vean esto, lo que estoy observando. Vean, no sé si lo pueden visualizar. Entonces, yo, ¿qué tal se me ocurre? Tengo una placa radiográfica, ¿ya? ¿De acuerdo? Este es de tórax, ¿ya? Es digital. Entonces, lo voy a leer aquí en la ventana, ¿ya? Porque mi ventana tiene, pues, una iluminación, tiene luz, tiene todo eso, ¿de acuerdo? Y lo voy a ver así, de este modo. ¿Ustedes creen que podré leer perfectamente? No. Es un error leer de ese modo. Es un error garrafal. ¿Por qué? Porque no voy a poder visualizar alguna pequeña lesión que va a existir a ese nivel. Y me voy a equivocar. Entonces, por lo tanto, ¿ustedes qué tienen que hacer? Tienen que conseguir un negatoscopio en su hospital. ¿Por qué? De hecho, van a ser internados o van a rotar, van a hacer una rotación. Cuando hagan clínicas, van a tener alguien que les diga, a ver, Alan, léame esta placa radiográfica. Entonces, ¿qué va a hacer? Alan va a decir, doctor, por favor, lo que me enseñaron es de que yo tengo que leerla en un negatoscopio. Oye, no te pases si todo el mundo lo leemos acá al aire libre. No es la forma correcta y no lo voy a hacer, doctor, discúlpeme. Punto, se acabó. Nadie nos puede obligar a leer en la ventana, el ventanoscopio, ¿no? No, o mirando al sol, no sirve. Tiene que hacerse en cada ambiente de hospitalización, tiene que existir un negatoscopio. Se tienen que ir ahí.
en cualquier hospital hay un negatoscopio, si no hay un ambiente, en un ambiente adyacente. Entonces, se tiene que leer en ese ambiente. ¿Listo? ¿Y cuál es la mejor forma? La mejor forma es, ¿de acuerdo? Leerla de este modo. El ambiente tiene que ser tranquila, adecuadamente oscurecida, para permitir una buena iluminación de la radiografía en el negatoscopio. ¿Por qué? El negatoscopio está en función a unos focos, ¿de acuerdo? Que van a brillar y van a permitir, ¿de acuerdo? Ver. Hoy en día, los negatoscopios como que son baratos, 15 soles, 10 soles, 20 soles o 60 soles, dependiendo, ¿de acuerdo? Ya han dejado casi de usarse en otros lugares. En nuestro medio todavía, yo tengo todavía un negatoscopio donde me dan una placa tomográfica y tengo que leerlas, ¿no? Entonces, en otros lugares, en otros hospitales, clínicas privadas, por ejemplo, ya no existen los negatoscopios. Existen unas pantallas de grado médico. Es como una computadora donde tiene una pantalla, pero esa pantalla ya tiene grado médico. Entonces, lo único que hacemos es ver la imagen directamente ahí, porque es digital. ¿De acuerdo? Entonces, ya no estoy yo dándome la molestia de estar buscando un negatoscopio, donde yo puedo hacer la medición del tamaño de la lesión, puedo ver de repente hasta cambiar los grises. ¿Qué tal? Está un poco negra. Yo puedo bajarle un poquito eso y listo, ¿no? Y siempre hay que tener dos placas. Uno, que es una antero-posterior o posterior-anterior, y una lateral. Pero esa lateral tiene que estar bien tomada. Porque yo, por ejemplo, si yo tengo una placa mal tomada, no me va a ayudar. ¿Ya? Eso es importante. Tenemos que tener dos vistas de imágenes para tener un concepto de tridimensionalidad. Esta es una placa radiográfica donde vemos una lesión radioopaca. Radioopaca. Ustedes verán si tiene bordes regulares, si es heterogéneo, en qué lugar se ubica. Todo eso ustedes ya lo pueden describir. Entonces, si yo veo una lesión así, y el doctor Machaca ya nos enseñó el signo de la silueta, puede que cuando esta lesión, si tuviera la misma densidad que el corazón y no borra el contorno, la lesión es posterior. Pero si borrara el contorno, la lesión está al nivel del corazón. En este caso, borra el contorno, no borra el contorno. Por lo tanto, la lesión es posterior. Pero con una placa radiográfica yo puedo eso, no, sea diferente al del corazón y que realmente por eso no esté borrando, pero puede estar a nivel del corazón. Entonces, una lateral me ayuda. Perfecto. La lateral me indica de que esa lesión está entre el mediastino medio y posterior, y no está en el mediastino anterior. Listo, ya tengo el diagnóstico. Y como ya sé de que hay ciertas lesiones en el mediastino medio y posterior, definitivamente ya tengo el diagnóstico. Así de fácil. Eso es lo que tenemos que tener. Porque con una placa, por gusto se van a estar ahí dando de cabezazos. ¿De acuerdo? Otra imagen es una densidad. Vamos a ver. Si no va a parecer un monólogo, ¿no? A ver, ¿quién ha respondido todavía? Héctor ya dijo, Fabián, Edgar, Jonathan. Vamos, Jonathan. Sí, ¿Qué ves en esa imagen, en la imagen, en esta donde está mi puntero, y qué señala la flecha? O sea, no te digo que me des el diagnóstico, solo dime qué densidades nada más y la ubicación aproximada, si podrías darme, con esa placa radiográfica. puede ser una densidad metal, doctor, Perfecto. y ese La nivel ubicación. puede ser la tráquea o tal vez un material para un Perfecto. esofagograma. Muy bien. ¿Qué te ayudaría para determinar realmente dónde está la lesión? Una placa lateral, Perfecto. doctor. Muy bien. Listo. Muy bien, Jonathan. Esa opinión, escuchen, ¿cierto? Tiene todo el sentido, como estamos conversando. Eros. Ese nombre parece de las novelas
no turcas, ¿ah? Sino las griegas, ¿no? Antiguas, esas de las historias. Ahí vamos, Eros. Sí, doctor. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Muy bien. Muy bien, Eros. Ahí tienes la placa lateral. ¿Qué te parece? ¿Dónde está la lesión, A Eros? nivel de la tráquea, a nivel de la carina, quizás, doctor. A nivel de la A bifurcación de nivel la tráquea. de la bifurcación de la tráquea. A ver, por ahí, ¿quién está? Hay alguien que está con su... A ver, ¿quién está por ahí? Eros. Johan, Presente, doctor. ¿qué opinas, Johan? Eros dice que la lesión está en tráquea o a nivel de la carina aproximadamente. La lesión sería a nivel del esófago. ¿Y por qué? Esa es la pregunta del $1.000.000. Mm, Hagamos de cuenta que te vas a ganar la tinca. Y te están preguntando, a ver, Johan, por $1.000.000, ¿dónde está la lesión? Ahí te inspira, pues, ¿no? Muy bien. Lenin, ¿dónde está la lesión? ¿Y por qué? Doctor, podría estar si no es en el tráqueo, podría ser en el esófago, debido a que se encuentra en el mediastino posterior. Ya. Mediastino medio, ¿ah? No es posterior. Sí, es que está un poco Recuerda, confuso, ¿no? doctor. Sí. Mediastino medio. Porque en mediastino posterior ya estaría, pues, ¿dónde? En la columna, ¿no? Mediastino medio, sí, doctor. Ya, perfecto. Robert, ¿qué opinas, Robert? ¿Dónde Doctor, está buenas la lesión? tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Para mí estaría en el esófago, doctor, En el porque esófago. Perfecto. aparte, Víctor. Ah, no, antes me olvidaba de preguntarte por qué, Robert. Disculpa que te haya am, cortado querías explayarte. A ver, ok, vamos. ah, pues, este, tal vez porque creo que podría ser una moneda, o sea, al momento, creo que en este caso la persona o el niño tal vez se traga una moneda, ¿no? Y no creo que Ya, perfecto. o Puede ser. difícilmente puede llegar a la tráquea. Ya. Muy bien, buena observación. Por el tamaño también, ¿no? Alan, ¿qué opinas? Doctor, acabo de reingresar. He salido de la sala. Se me agotó por la línea. Ah, ok, perfecto. Diego, Eh, Presente, doctor. a ver, ¿dónde Eh, crees que está? eh, Podría ser también en esófago, doctor, pero se ve que es por encima de lo que veían hacia la bifurcación de la tráquea. Ya, perfecto. Por encima de la bifurcación de la tráquea. Sí, no llegó todavía a ese nivel. Listo. Ese es un buen punto, ¿de acuerdo? El otro punto importante es mencionar de que, miren, si nosotros dibujamos la lateral, a ver, ¿dónde está mi...? Acá está. Aquí estaba, eso es por lo que le gusta a la gente. Miren, si nosotros dibujamos, aquí hay un tubo de aire.
¿Ven? Ese tubo de aire que continúa con un bronquio. Recuerden, bronquio superior. Entonces, ¿qué pasa? Justo está, pues, hay una línea o banda tráqueo-esofágica, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Esa banda tráqueo-esofágica está separando el esófago de la tráquea y es imposible que esté en tráquea porque estamos un poco posterior. Entonces, asumimos de que está en el esófago, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos hace ver. Otra cosa importante, ¿de acuerdo? Si el paciente tuviera una moneda a nivel de tráquea, por ejemplo, imagínense, ¿no? No podría ni siquiera tomarse una placa radiográfica, la placa estaría recontramovida, grave, ¿no? Estaría ventilando mal, no sé. Pero de todos modos, ¿de acuerdo? Ahora ustedes me dirán, pero doctor, ¿por qué esta placa pues un poco pálida? O sea, no está tan bonita, ¿no? El contraste no es tan bonita. Es que realmente en países como Estados Unidos, ¿de acuerdo? Tienen bastante cuidado con la irradiación en los niños. No es como el nuestro, ¿no? En el nuestro, los niños pues se irradian igual que los adultos, no pasa nada. ¿Quién vigila eso? Nadie, ¿no? Si nuestro presidente es un caos, entonces todo el resto pues otro caos, ¿no? Nuestro gobierno regional es un caos, todo lo demás es un caos. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? En ellos, las dosis pediátricas son bien vigiladas en cada hospital, en cada clínica, completamente. Y no se pueden pasar de tanto. Entonces, si yo veo la imagen, no sé, de esta moneda, con una placa radiográfica con un kilovoltaje de 50, por ejemplo, ¿para qué tengo que tomarle ya con un kilovoltaje de 70? ¿De acuerdo? Porque es suficiente, me da el diagnóstico. ¿Me da el diagnóstico o no me da el diagnóstico? Sí, me da el diagnóstico. Punto. No es necesario irradiar más. Listo. Por eso es que la placa se ve un poco tenue. Pero ahí está la imagen. Entonces, con una sola incidencia, ¿de acuerdo? Como hemos mencionado, yo pude haber dado el diagnóstico y decir, esto está, ¿no es cierto?, en el esófago o en la tráquea. No. Pero sí con una placa lateral. Entonces, eso es importante que ustedes entiendan, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, creo. Entonces, ¿cuáles son los pasos que debemos hacer vamos a tomar para leer una radiografía? Primero, verificar que la placa corresponde al paciente a evaluar. Si ustedes, por ejemplo, van a evaluar un paciente y tienen clínicamente que, no sé, se me ocurre, dirán, a ver, ¿quién está por ahí? José Manuel Vilca Condor. Por ejemplo, José Manuel nos va a decir, ¿de acuerdo? A este paciente yo le voy a pedir una placa radiográfica. Tiene 30 años y tiene tal sintomatología, estoy descartando una neumonía. Pero ¿qué pasa? Ocurre que José Manuel le pide una radiografía, pero le toman la placa y por confusión le ponen pues una placa de un anciano que está realmente enfermo. ¿Qué va a pasar? Ocurre que José Manuel va a agarrar la placa y como no sabe, digamos, porque el nombre dice de otro, ¿no es cierto?, de su paciente, pero la placa es de otro. Entonces, como no sabe cómo leer una placa radiográfica y de repente nunca le han mostrado cuál es la diferencia de una placa de un anciano o de un joven, entonces lo va a leer como que es patológico. Y le va a dar el tratamiento, ¿de acuerdo? Como para lo que ve la placa, ¿no? Algo grave. No. Lo que manda es la clínica. Así vean ustedes las lesiones, desconfíen de la imagen radiográfica, puede ser que no hayan tomado bien, su clínica es la que manda. Si mi clínica me dice que probablemente tenga neumonía, y yo veo neumonía y más derrame pleural, es porque sencillamente mi clínica está por mal, que he hecho mi semiología pésima. Porque ¿quién es lo que manda? Es la semiología. La semiología ya me indica a mí, si tiene derrame pleural, tiene matidez, ¿no es cierto? O sencillamente si tiene crépitos y subcrépitos, ¿de acuerdo? En una, por ejemplo, neumonía, en una bronconeumonía, ¿en qué parte son los crépitos? ¿De qué lugar hasta qué lugar? Precisamente
entonces la placa radiográfica tiene que aparecer en esa zona las lesiones que yo estoy examinando y estoy encontrando en la semiología. Listo. Pero si la placa me sale todo de cabeza, ¿creeré en la placa más que en mi clínica? No. Tengo que creer más en mi semiología y en función a la clínica, al paciente, tengo que dar el tratamiento. Se acabó. Listo. Ustedes entiendan de que la placa radiográfica es un examen de apoyo diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que ver, ¿ya? Entonces, eso es lo que manda. Muy bien. Entonces, no se olviden, el paciente real, no equivocado. Otro, tenemos que tener siempre dos imágenes y pensar ¿en qué? En un concepto de tridimensionalidad. ¿Qué más? El paciente está de pie, está echado, ¿de acuerdo? ¿Cómo se tomó la placa? Tengo que saber. No es lo mismo tomar una placa radiográfica echada de tórax que sentado o de pie. Completamente diferentes los tres. No es lo mismo tomar placa radiográfica de tórax a un anciano que no pueda inspirar o retener aire, a un joven, ¿no? De pie, porque es completamente diferente. Un minuto, por favor. Dime, Esmeralda. ¿Que el día jueves y viernes no van a dar examen? ¿Ah, sí? Ya que me comunique la directora de estudios, la licenciada Jenny, a mí, que me llame para decirme que no va a haber examen. ¿De acuerdo? Porque no tengo ningún documento. ¿Ya? Y se toma ese examen ese día, porque si no, ya ustedes van a faltar 2 semanas de clase. Es imposible. No, no, a mí no me ha hecho nada. Que me llame la licenciada Jenny y que me informe y con un documento. ¿Ya? Listo, Esmeralda. Cuídate mucho. ¿Ya? Chao, chao. Claro, claro. Ustedes, yo soy el primero en que primero me jaraneo, pero por ustedes voy a suspender eso. ¿Ya? Ya, chao, chao. Ok. No han escuchado mi comentario, ¿no? Qué bien, muy bien. Ok, entonces les comentaba eso, y es importante la posición, súper importante, ¿de acuerdo? No se olviden, ¿no? Y también hay que ver qué lado es derecho, qué lado es izquierdo. Hay que ver que una placa esté bien, ¿no es cierto? Técnicamente excelente, y siempre hay que examinar toda la placa radiográfica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que tener en consideración. Muchas veces a mí me mandaron informar una placa, me dice, informe la placa de tal paciente. Entonces, yo agarro y digo, esta placa corresponde a un paciente que tiene neumonía, que tiene derrame pleural, tiene metástasis. Entonces, probablemente este paciente tenga una lesión neoplásica en otro lugar distante. Y como tenemos acceso en el seguro, empiezo a revisar la historia de ese paciente. ¿No es cierto? Me voy a la historia. ¿Cuál era la sorpresa? La sorpresa era que el paciente tenía 23 años y que no tenía ninguna enfermedad y que la placa que le habían tomado y estaba completamente equivocado. Imagínense. Entonces, nosotros tenemos esa opción de ver la historia clínica. Pero si ustedes no van a ver eso, a veces se confunden, ¿no? Muy bien. Eso es lo que tienen que tener en consideración. ¿Preguntas hasta ahí? Pregunten, chicos. Si no preguntan, yo pregunto. Vamos. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Nada? Pregunten, chicos. Vamos.
Doctor, una duda. Dime. Bueno, en un curso que estaban haciendo estos días, dijeron, bueno, era sobre emergencias en entornos hospitalarios, dijeron que en un trauma torácico era recomendable 3 vías de opción. Una era el LPD, otra era el FAST y otro era la tomografía, la TAC, la tomografía axial. Dijeron que en vez de la tomografía, en algunos casos se podía tomar una radiografía. En el caso de que la lesión, en el caso de que el trauma torácico no sea grave y el paciente todavía pudiera ser estable. Es una duda, aún si escuché así en la mañana. No sé si usted podría decirnos en qué casos un paciente que ha sufrido un trauma, ¿no? Como un accidente vehicular, un trauma que no es abierto, puede todavía ir, ¿no?, a la sala de rayos X y tomarse una radiografía en caso de que no pueda ir al tomógrafo, porque lo que dijeron en el curso es que esa era la principal desventaja del tomógrafo. El paciente tendría que caminar, tendría que movilizarse, tendría que ir al tomógrafo, a la sala, y que sería más complicado, ¿no? Porque sufrió un trauma. Sería mucho más complicado para el paciente tratar de recurrir a ese método diagnóstico para saber si tiene daño interno, ¿no? Y que a veces, en algunos casos, se podría usar la radiografía. No sé en qué casos se podría usar, quizás. Cuando es un trauma cerrado, lo que hay que pensar es que puede existir muchos tipos de lesiones. Por ejemplo, puede haber fractura costal, puede haber múltiple inclusive, puede haber derrame o hemotórax, o no sé, se me ocurre de repente algún tipo de lesión, contusión pulmonar, puede haber compromiso mediastinal de grandes vasos, etcétera, ¿no? Mucho depende del estado general del paciente, para empezar. Eso es lo primero, clínica. Ya les he dicho, ¿no? Entonces, si clínicamente este paciente ha sufrido un trauma abdominal cerrado, ¿de acuerdo? Si está grave, sus funciones vitales van a estar por los suelos, ¿no es cierto? Su hemoglobina va a estar bajo, va a estar pálido, va a significar que está perdiendo sangre, ¿de acuerdo? Y de hecho que va a tener muchas alteraciones. Entonces, en ese caso, no voy a perder el tiempo y voy a estar tomando la radiografía. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ese paciente está, pues, grave. Lo primero que tengo que hacer es inmediatamente llevarlo a la sala de rayos X, tomarle ni siquiera una tomografía, una tomografía completa, ¿de acuerdo? Porque es un trauma y que puede ser inclusive puede tener no sé, estallido de vaso, todo eso, ¿no es cierto? Al toque, no pierdo tiempo. Pero si un paciente está estable, ¿de acuerdo? Sus funciones vitales están muy bien, ok, pero si le duele, digamos, en parrilla costal derecha, ¿de acuerdo? No le voy a mandar por una tomografía, ¿no? No voy a ser tan malo. Ahí sí le pido una radiografía, precisamente pensando en esa zona, una placa de tórax y una de parrilla costal de esa zona. ¿Listo? Pensando en una fractura. Entonces, si la fractura, ¿de acuerdo? Es, no sé, se me ocurre 3, 4 costillas, ¿no? Es un tórax inestable, tengo que complementar con una tomografía. Pero si en la placa radiográfica no veo gran cosa, tampoco veo derrame pleural, no veo nada, entonces tengo que controlar, ¿no es cierto?, el estado general del paciente, ¿de acuerdo? Y sencillamente controlar sus funciones vitales. Su laboratorio me dirá, pues su hemoglobina está muy bien, al día siguiente habrá disminuido el dolor, de repente, solamente es una contusión. ¿Amerita una tomografía? No. ¿Qué es lo que va a mandar para que yo le tome o no lo tome tomografía? No porque el ponente haya dicho que la tomografía es más difícil de hacerlo porque está el paciente grave y todo eso. Mentira, no. Si el paciente está grave, amerita tomografía, hay que tomarle tomografía y se acabó. De que le vas a poner con collarín, le vas a llevar hasta la sala de rayos X, le vas a trasladar entre 5 personas, no interesa. Tú le trasladas y le toman la radiografía y se acabó, porque es su vida, ¿de acuerdo? Entonces, mucho depende del estado general del paciente. Ahora, si estoy sospechando de pequeño derramito, no hay en la placa radiográfica nada, pero sospecho que hay un poco de líquido, ya, pero no estoy tan seguro, ya, ecografía, listo.
Le hago la ecografía y me va a decir, tiene 10 centímetros cúbicos de agua. Listo. Como ha tenido trauma, pensar en sangre. Entonces, ¿qué hago? Le hago una ecografía si se me antoja cada 4 horas. Listo. Al doctor Machaca lo tengo toda la noche haciendo ecografías. ¿Ya? Control cada 4 horas. Otra vez. Mido otra vez la cantidad. Sigue siendo la misma. No pasa nada. Alargo mi toma, ¿no? Cada 6 horas, cada 12 horas. Y en 12 horas tampoco ha aumentado. Listo. Solo es eso. Una contusión. Pero si empieza a aumentar la cantidad de sangre o el líquido, ya la tomografía. ¿De acuerdo? Entonces, todo tiene que ir con la clínica. ¿De acuerdo? Y cada paciente es otro mundo. No van a pensar que este paciente, como se ha golpeado un poco, ayer le hemos tomado placa radiográfica y todo fue bien. Hoy día otro paciente se ha golpeado similar y también va a ser igual. Mentira. Estás mirando y se te está muriendo. Entonces, usted tiene que evaluar las funciones vitales, la parte clínica, todo eso. En función a eso es el examen. Ahora, ese de que es más difícil tomarle la tomografía, ese es un pretexto. ¿De acuerdo? Nosotros hemos tomado tomografía a pacientes de UCI graves, terriblemente fracturados, y le tomamos la placa tomográfica, porque se puede hacer y se acabó, ¿no? Lo cargamos en camilla, ¿no? Y listo, le ponemos en la camilla en la mesa y listo, ya está, se tomó la placa, listo, se acabó, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿listo? Muy bien. Todo depende de la clínica, ¿ya? Así es. No Gracias, como doctor. otros. Se ha golpeado el tórax, ha tenido un trauma. ¿Cómo se ha golpeado? Estaba manejando bicicleta y se cayó. Listo. Entonces, como le duele la cabeza un poco, le duele el tórax un poco, le duele la pierna un poco, ya, hay que pedirle tomografía de cerebro, de tórax, de abdomen, todo. ¿Amerita? No amerita. Punto. Porque la clínica manda, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ustedes son los que deciden qué examen se va a tomar y qué es lo que vamos a priorizar. ¿Ya? Muy bien. Ustedes, muchos van a ser emergenciólogos, van a ver que van a andar con su tomografía por aquí y por allá. Van a decidir ustedes qué es lo que se va a hacer. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Doctor, Doctor, una buenas tardes. pregunta. A ver, vamos, Gerson. Ya. Doctor, respecto a las sustancias de contraste, doctor, hay un tiempo adecuado en la que permanece en el cuerpo y he estado viendo un poco en que mencionaban de que los radiofármacos, que son las sustancias que van a emitir la radiación y así vamos a poder obtener contraste, no sé si estas sustancias van a variar de acuerdo al órgano que yo quiero evaluar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar tiroides, en este caso, mi radiofármaco para la tomografía va a tener que contener yodo, porque obviamente tiroides capta yodo. O si vamos a querer de repente evaluar lo que es cerebro, nuestro radiofármaco, no sé si tendría que tener componentes de glucosa, no tenía claro esa parte, doctor, si es que de acuerdo al órgano que queremos estudiar, también nuestro radiofármaco, sustancia de contraste, va a variar. Claro, cuando hablamos de radiofármaco, estamos hablando más que todo de la tomografía por emisión de positrones o el PET-CT, ¿ya? Cuando hablamos de sustancias de contraste endovenoso en tomografía, nada más sustancia de contraste, solo estamos hablando del yodo, del yopamidol, no el yodo radiactivo, yopamidol nada más, una sustancia de contraste que va a ser captado por la tomografía, por los rayos X. Cuando dices de radiofármaco, es cuando se usa en PET-CT. Recuerden que en PET-CT se usan diversos radiofármacos dependiendo del órgano que se va a evaluar. Por ejemplo, como son más que todo, digamos, sustancias que van de repente, en cerebro, ¿de acuerdo? Como consume bastante glucosa, ¿no? De por sí ya capta la sustancia de contraste, ¿no? El radiofármaco. Miren, el corazón, el riñón también. Entonces, el radiofármaco hoy en día es de acuerdo al órgano y de acuerdo a qué lesión estamos evaluando, ¿no? No es el radiofármaco único para todos, ¿de acuerdo? Eso hemos dicho, recuerden cuando hablamos del PET-CT y que la vida media que tenían, inclusive para cardio, hay radiofármacos que duran minutos. Entonces, pero es específico, es bueno para el corazón, ¿no? Pero lo malo es que dura pues solo minutos. En tomografía solamente se usa el yopamidol, digamos que tenga yodo, nada más. Y eso, la única función es
funciona como que los rayos X, como es una sustancia así, no traspasa y todo se va a ver blanco, nada más, ¿no? Y eso es pues para cerebro, tórax, abdomen, para todo es igual, ¿no? Lo mismo. O sea, para cerebro no voy a usar otra sustancia de contraste endovenoso. Para tórax no voy a usar otra sustancia de contraste endovenoso. Para todos se usa lo mismo. Es más, yo puedo ponerle por el brazo y hacer un corte desde el cerebro hasta la punta de los pies. No hay ningún problema. Y la sustancia de contraste va a pasar por todos los vasos y vamos a ver todo el cuerpo. Eso es lo que es, ¿no? En tomografía usamos solamente eso, ¿no? Un día les voy a mostrar cómo hacemos en práctica, ya les dije, ¿no? Probablemente a fines de este mes o en febrero, vamos a ir al tomógrafo y vamos a ver cómo es que se usa esa sustancia de contraste y cómo es que se ve las imágenes, ¿no? Una maravilla. ¿Listo? Así es, Gerson. Muy bien. Estás leyendo, no leas mucho, ¿ah? Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más quería preguntar? Doctor, buenas Sí, tardes. doctor. Oscar, vamos, Oscar. Ya, Vamos, doctor, Jonathan. doctor, Vamos, debido a que nos encontramos en un ambiente donde se utiliza mucho yodo, ya que son mucho plomo que está en las paredes, en las casas, hasta en los colores. ¿Cómo se puede evidenciar en la radiografía la intoxicación por plomo en saponinos? No, es que la intoxicación, miren, ustedes saben que el plomo que se usa para el varitado, sencillamente el plomo como protección a nivel de pared, ¿de acuerdo? Tiene otra concentración. La intoxicación por plomo no lo vamos a ver porque pues, es demasiado pequeño, ¿no? Es un poco complicado. Un ratito, por favor. Hola. Sí, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Sí, sí. Es un R7 de Madison. Sí. Es de consola, sí. No, no, es de consola. 12,000 dólares. Sí, sí. 3 transductores. El convexo, el lineal y el intracavitario. Todo. Inclusive su UPS. Doppler tiene. Sí, sí. El ecógrafo está en Puno, la ciudad, en Puno mismo. Sí, sí. Estamos al otro extremo. Lo que hace, por ejemplo, podría de repente llevarlo en Marvisur. Creo que Marvisur tiene a nivel nacional. Sí, sí. Claro, aquí también en Puno hay Marvisur. Puede ser en soles, pero convertido, ¿no? No hay ningún problema. O en dólares, si es posible.
¿de acuerdo? Para que pueda, ¿de acuerdo? Para que pueda respirar. Es que el médico, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Para que pueda respirar. Es que el médico tratante, ¿de acuerdo? Para que pueda respirar. Es que ¿de acuerdo? Para que pueda respirar. Es que el médico tratante